El mensaje profético de la violencia, jamás. Génesis 6, 8 al 13. En vista de los acontecimientos de los cuales hemos sido testigos en las últimas horas y de las cuales no está exento en este momento ninguna parte del mundo, quiero presentar una reflexión sobre el tema de la violencia. La violencia es un concepto complejo que admite diversas matizaciones dependiendo del punto de vista desde el que se considere. Se trata del tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o limitada provocan amenaza con hacer daño o sometimiento grave a un individuo o a una colectividad, o los afecta de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones. Existen diferentes tipos de violencia: la psicológica, la física, patrimonial, económica y sexual. Además, se consideran cualquier otra forma de lesiones o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o la libertad de las personas. Puede presentarse en la familia, escuela, trabajo, comunidad o instituciones y puede llegar a extremos hasta con la muerte. Proféticamente, precede al juicio, como fue el caso del mundo antediluviano, el caso de Sodoma y Gomorra y otras sociedades puestas como ejemplos. Analicemos el caso de la violencia que precedió al juicio del diluvio. El preludio del diluvio, en Génesis 6:5, se expresa en el contexto descrito en los siguientes términos: y vio Jehová. Se trata de una cuidadosa percepción y evaluación de la situación humana. Contrasta a lo que vio inmediatamente al concluir su creación, que era bueno o bueno en gran manera, en 1:31. B. De la maldad que los hombres era mucho en la tierra. La maldad hace referencia a su condición, no a una acción aislada. La maldad es tanto vergüenza de la naturaleza humana como ruina de la sociedad. Cuando el pecado llena al mundo de violencia, los hombres se convierten en una selva de fieras. Cuando la maldad se volvió universal, la ruina mundial o la ruina anuncia que está cerca. C. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El designio en hebreo es yeser, indica su intención, sus impulsos, su plan y la idea que se forman en contra del mismo plan de su formador original, que es Dios. En la psicología hebrea, el corazón es el centro de toda actividad mental y ahí se origina el pensamiento y la voluntad. Todo su ser estaba influenciado por el mal. Si se quitan la conciencia y el temor de Dios, los hombres se convierten en fieras y en demonios los unos contra otros. La decadencia moral ha agotado la tolerancia divina. Una catástrofe vendrá para erradicar la maldad existente sobre la faz de la tierra. Pero Noé y su familia son mencionados en el anuncio del diluvio de Génesis 6, 9 al 13. En ese anuncio, para anticipar que luego de la tal destrucción o juicio debe entenderse como la única solución final, el diluvio, la vida después de ello será regenerada a través de Noé y su familia. Voy a presentarles algunos elementos que nos ayudan a entender teológica, social y espiritualmente el tema de la violencia. En primer lugar, en la abundancia de la violencia, que en el hebreo es jamás, sobreabunda la gracia. Génesis 6, 8 al 10. Desde el primer juicio hasta la fecha de hoy, la gracia se ha hecho presente. En esta ocasión hay un elemento de esperanza, gracia que se presenta por medio de una persona, que es Noé, distinguido del resto del mundo y con peculiar señal de honor sobre él, por medio de un anagrama, que quiere decir que las letras de una palabra son invertidas para dar otro significado, en el que Noé, que es Noja, NJ, que significa consuelo, es presentado como JN, gracia. Ese es el anagrama. Gracia es JN. Es presentada así la gracia de Dios como un anagrama del nombre Noé. NJ, JN.
Si se subraya que es cierto que el juicio y la destrucción son inminentes, pero en medio de ella la salvación está prevista. Se avecina un juicio en el cual el Señor va a raer. Interesante la palabra raer, que es mahat, como se limpia un plato que se lava y se pone boca abajo. Eso es raer. A todo ser viviente va a raer de la faz de la tierra, pero antes de ello se presenta la gracia de Dios haciéndose presente aún en un denso contexto de maldad. La elección de Noé no es un capricho divino, sino que obedece a su integridad. Entre los que encontramos tres elementos. Inciso A, es llamado justo. Sakit tiene connotaciones legales, definiendo aquello que es correcto o que se ajusta a las normas morales, sociales y de familia. Esta cualidad se expresa en forma práctica en las relaciones interpersonales. Solo es alguien que evita la iniquidad sin ley, pero a la vez que la evita, se ocupa de las necesidades básicas de su prójimo, como en Ezequiel 18, 5 al 6, de liberar al pobre y al huérfano, de guiar al ciego y de ser padre del huérfano, según Job 29, 12 al 15. Noé exhibía una justicia agradable a Dios, expresada en forma práctica para con su prójimo. Él era un reflejo de la gracia de Dios, un sakit. B. Era perfecto, también. También es un término de la ley ritual donde se expresa limpieza o aptitud para el sacrificio, según Levíticos 1:3 y versículo 10 también. Dícese de la ofrenda caracterizada por la integridad y totalidad, como el holocausto, que no se le quitaba nada, sino que era del todo quemado. Para el humano se usa también en sentido de conducta íntegra, especialmente de los líderes o dirigentes, como aparece en Salmo 15, 1 a 2, 24, 3 y 4 y 101, 6. En él, en Noé, se reflejaba entonces el tamín. La gracia de Dios se reflejaba. C. Con Dios caminó. Noé es la excepción a los hombres que han proclamado su independencia de Dios y su deseo de ser autónomos y de desligarse de Él. Él no camina solo, sino con Dios en justicia comunitaria y no en una piedad mística o individualista. El orden invertido de las palabras en la redacción, en vez de caminó con Dios, se utiliza el término con Dios caminó. En hebreo resalta la figura de Dios y la pone por delante y recalca que Él es quien determina las condiciones de esa relación. Solo dos personajes antediluvianos gustaron de ese magnífico privilegio de caminar con Dios o tener comunión íntima en una relación de amistad, no importándoles el costo de ello que implicaba. Enoc y Noé. Tenía contacto directo con el mismo dador de la gracia. Entonces, en medio de la violencia de la ira de Dios, brilla una luz de esperanza. No es la excepción y da a conocer una gracia que produce esperanza para una vida de obediencia, según Génesis 6, 22, 7, 5 y versículo 9. La construcción del arca por parte de Noé da a entender que la gracia de Dios no excluye responsabilidad humana, sino que ambas son mutuamente incluyentes, mas no excluyentes, sino complementarias. Sin embargo, esa gracia no es solo para el creyente, pero incluye a todo el mundo, ya que anticipa la posibilidad de borrar todos los pecados antes del juicio. Es la esperanza para todas las vidas sentenciadas. En segundo lugar, la violencia, que en el hebreo es jamás, denota ausencia de justicia, según encontramos en los versículos 6, 9 al 12 de Génesis. La integridad de Noé contrasta radicalmente con la condición de la tierra, lo cual se detalla en los versículos 11 al 13 con una conjunción que es vab y la repetición de los términos siguientes, que es corromper. Aparece 4 veces en este versículo el término corromper. Este vocablo describe una condición de destrucción, perdición y ruina. Indica que lo que Dios va a destruir ya se ha autodestruido previamente. Lo que Él destruye es una destrucción. La corrupción, una desfiguración del original que Él había hecho. La otra palabra es eres,
que se traduce como tierra. 6 veces en estos versículos la palabra Eres aparece, designando los límites de la habitación del humano, su contorno, su hábitat. Ha destruido su propio hogar, dejó sus ruinas y su propia casa la abandonó y la autodestruyó. Otro de los términos es jamás, que se traduce violencia. 2 veces se utiliza ese término jamás. Denota ausencia de justicia. Se usa como sinónimo de falsedad. Jamás se usa para engaño, jamás se usa para matanza, jamás se usa para iniquidad o sin ley. Su uso más frecuente es como sinónimo de sot, que significa opresión, en especial del pobre y del desamparado, como en el Salmo 12, 5 al 6. Esta opresión implica fuerza bruta y la explotación del débil por el poderoso. Jamás es la violación inescrupulosa y a sangre fría de los derechos personales de otros, motivado por la avaricia y el odio, frecuentemente haciendo uso de violencia física y de brutalidad. Esto es el caminar independiente de Dios, el caminar solo, que resulta en tergiversación del propósito original de Dios e independencia de Él. Ese individualismo contamina la tierra con una actitud de opresión y violencia. Nuestra sociedad parece ser un espejo de la sociedad que rodeaba a Noé, con jamás violencia. Los que tienen el poder oprimen, explotan y han perfeccionado el jamás, la violencia, en beneficio propio para satisfacer sus propias avaricias modernas. El jamás es antivida, anticreación, antidios y por ende es anticristo. La misma tierra que Dios había visto buena, ahora se presenta ante sus ojos como llena de maldad. El fin de la violencia es el juicio. Esa es la tercera expresión. Cuando Él dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El texto anuncia que habrá un fin para el jamás, para la violencia. La opresión violenta no ha de continuar para siempre. Dios no se desatiende de la realidad humana. Está comprometido con su creación, aún con su creación rebelde. En vez de ignorarla, la confronta, no negando su realidad ni evadiéndola. Él toma en serio sus propósitos para su creación. También juzga la situación humana y dictamina una sentencia drástica. Su compromiso es el mismo, es el Dios de justicia. Quien piensa que su rebelión no será confrontada o que su injusticia quedará impune se equivoca. Quien traspasa los límites, discrimina a su prójimo, ignora al que tiene hambre o abusa del débil, tendrá que enfrentarse con Dios, pues Él no ha abandonado en nada a su creación. Dios intervendrá para poner fin a todo poder autónomo, ciego a las necesidades básicas del ser humano. Todo el que vive de manera individualista, causando corrupción y violencia, ignorando el orden divino, se enfrentará finalmente cara a cara con un Dios justo. Él enfrentará la transgresión con seriedad y compromiso. Solo Él, Dios, es capaz de detener el proceso que ya es en este momento insoportable. La autodestrucción humana será confrontada por la destrucción divina. Todo poder opresor, violento, corrupto y engreído no podrá continuar ante la intervención final de Dios, sino que verá su camino eliminado y sus intenciones frustradas al final. El creyente tiene el deber de proclamar esta esperanza de que hay un fin que eliminará por siempre el sufrimiento causado por los sistemas bestiales opresores. Tal como Dios enfrentó y juzgó la maldad en tiempos de Noé, así un día irrumpirá en la historia y muy pronto en la historia humana para poner fin a toda clase de injusticia. Bueno, concluimos diciendo que el relato previo del diluvio nos deja algunas lecciones prácticas. En primero, se habla con todo ello de un Dios justo quien debe castigar el pecado con justicia. ¿Ve? Dios siempre advierte, pero al final su juicio es seguro. ¿Sí? Aún en medio del juicio hay gracia para los hombres y se salvan todos ellos por medio de la fe. Nadie sin fe.
de los verdaderos creyentes se refleja en una vida de justicia personal y social, así como de una obediencia incondicional al costo que sea. Hay recompensas para quienes se separan del mundo, como hemos visto el caso de Noé. Cristo dijo que los días antes del rapto y de la tribulación serían como en los días de Noé. Lucas 17:26 y Mateo 24:37-39. Encontramos muchos paralelos con el incremento de las artes y la industria, la falta de conciencia por el tema del homicidio en 4:23-24 de Génesis, la explosión demográfica en 6:1, la corrupción moral en 6:5, la minoría de creyentes en 6:8-10, y la que analizamos en esta ocasión, que es la violencia del capítulo 6, desde el versículo 9 al 13. Pero también estos son días de testimonio. No solamente son días de violencia, son días en que podemos dar testimonio. Así lo hizo Noé, quien fue considerado pregonero de la justicia, es decir, predicaba mientras construía el arca, 1 Pedro 3:20. Cuando Dios estaba descontento del resto del mundo, halló a alguien que lo hizo sonreír. Noé fue más grande que todos los gigantes de su tiempo. Eso se hicieron poderosos y de renombre, pero al final perecieron en el diluvio, en tanto Noé pasó por encima de las aguas. Dios le miró desde arriba con ojos de gracia, pues él miró hacia arriba con ojos de fe. Mientras quede en una sociedad gente que ore, gente piadosa, gente que sirve a su sociedad y no se sirve de ella, gente que vacíe la medida de la ira que de Dios se está llenando en el vaso, Dios todavía prorrogará su juicio por algún tiempo. Que tú seas ese hombre y esa mujer que Dios está buscando.